Hola y bienvenidos a Fuego Consumidor Podcast. Ya teníamos tiempo que no hacíamos uno, pero ya estamos regresando. Hoy vamos a tocar los temas de evangelizar el mundo. De hecho, tengo aquí a Yael y a Rodman, son discípulos de aquí del pastor Arjona que nos están visitando hoy para la plática. No tienen mucho tiempo allí en la iglesia, pero creo que es bueno como vamos a platicar sobre evangelizar el mundo. Y pues hablar con las personas de Dios, para ponerlo más básico. El miedo de todo eso. Pero la verdad es una necesidad muy grande. Todo cristiano debe de hablar de las cosas de Dios con las personas, ¿verdad? Entonces, Arjona, ¿hay algo que quieres decir antes de...? Sí, no solamente que con este podcast lo que se busca es que tú también te animes. Así como nosotros comenzamos, no comenzamos sabiendo, no comenzamos dando las mejores palabras, quizás no sabemos ni cómo acercarnos a las personas, pero todos tenemos que empezar a hacerlo, porque son últimos tiempos y la gente necesita escuchar de Dios. Y la verdad, la razón que me animé a esto es porque hace poco vi un video de una muchacha. Esta muchacha cometió suicidio, se tiró enfrente de un vehículo. Y pues la verdad, yo y mi esposa estábamos hablando sobre cómo nosotros como iglesia, como pastores, ¿verdad? Cómo hay tanta necesidad de que la gente oiga la palabra de Dios y de que tengan una respuesta por lo que están viviendo. Hay gente deprimida, viviendo con ansiedad, viviendo con problemas en casa. Y realmente yo vi la muchacha y la muchacha no se veía como una persona, ¿verdad? Con Que problemas. tenía con problemas, exactamente. Se veía normal. Entonces, eso me sorprendió y dije, pues tengo que hacer un podcast sobre eso, porque pues en mi iglesia, y no nomás en mi iglesia, pero en cualquier cristiano debe estar hablando con la gente de Dios. Pero hay cosas que nos detienen, obviamente. Y creo que una de las cosas que nos detienen es el miedo, ¿verdad? A veces tenemos miedo de hablar con la gente, a veces porque somos tímidos, somos una persona que no estamos acostumbrados siempre a hablar con los demás de Dios y no sabemos cómo comenzar. Y el problema con eso es de que Dios nos llamó a ganar el mundo, Así ¿verdad? es. Sí, de hecho dice ahí en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces ese no es un llamado nada más para los pastores, nada más para los que tienen esa revelación, sino que Dios nos llamó a todos para poder hacer el evangelismo. Amén. Entonces, pues queremos entrar en la plática y también animarlos a ustedes de que no tengan miedo, ¿verdad? A lo mejor tenemos miedo por el carácter. Quería yo compartir una historia, algo que me pasó a mí personalmente, y luego también quiero preguntarles a ellos eventualmente sobre lo que piensan. Pero ya él, teniendo poco en la iglesia, ¿cómo te sientes tú hablando con la gente? Pues yo la verdad es que al principio que llegué a Dios, yo pues tenía ganas de contarles de lo que Dios había hecho en mi vida a todas las personas. Es como cuando encuentras la cura del cáncer y quieres decírselo a todas las personas que sufren de esa enfermedad. Yo quería contarles de lo que Dios había hecho sobre mi vida, pero muchas veces, como usted opinó pues, al respecto, ¿verdad? De que el temor es una de las principales cosas que detiene a uno de hablarle a la gente de Dios, o de simplemente pues no tener las palabras, ¿verdad? Sí. O los versículos, porque uno dice, no, pues es que yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé esto, yo no sé lo otro, y a veces uno se detiene de hablarle a la gente de Dios, pero pues poco a poco, ¿verdad? Dios te va capacitando y uno también tiene el mérito mediante lo que va estudiando, tiene más inspiración, ¿verdad? Para hablarle a la gente de Dios. ¿Y qué tanto tiempo tienes salvo? Salvo. Sirviendo a Dios. No, sirviendo a Dios, pues tengo 1 año, 2 meses. 1 año, 2 meses. ¿Y tú, Ramen? ¿Cómo te has sentido tú? Bien, la verdad, el día de ayer pues tuvimos evangelismo en nuestra iglesia, y al final de cuentas, pues a mí me cuesta mucho hablar con la gente que no conozco. Ya después que agarro confianza ya me suelto mucho más, ¿verdad? Pero al principio sí me cuesta, ¿verdad? Obviamente pues sí es mucho más fácil cuando vas en grupo, ¿verdad? Hablar de Dios. Y de hecho ayer el pastor sí nos recomendó mucho en no entregar demasiados volantes, más bien intentar hablar, ¿verdad? Con cada persona, intimar una plática, ¿verdad? Sobre Dios. Yo nada más, pues sinceramente lo logré hacer, me atreví a hacerlo con una persona. Era un borracho que tenía una cerveza en la mano y su bebé.
y empecé a hablar con él, ¿verdad? Que si conocía a Dios. Y al final, pues, no resultó muy bien porque sentí que lo tomó como muy a la ligera, ¿verdad? Sí. Como que estaba jugando él también con eso, pero al final, pues, uno es cuestión de práctica. Siento que mientras más lo hagas, mientras más lo practiques en hablar, mientras más escuches los testimonios de esa persona, ¿verdad? Lo que están pasando, puedes saber, pues, con qué decirle a ciertos borrachos, qué decirle a ciertas madres solteras, madres viudas, ¿verdad? Sí. Poco a poco tú conoces historias, ¿verdad? Pero sí, la verdad, ayer fue un día muy bonito que al final eso fue lo que me quedó, ¿verdad? En seguir aprendiendo en cómo hablarle a cada quien, ¿verdad? Según su caso, según su vida. Ahorita ya él decía algo bien interesante del miedo. Del miedo. ¿Usted sintió miedo cuando empezó las primeras veces a evangelizar? Sentí mucho miedo en el principio. De hecho, no nomás en el principio, pero hasta había un tiempo donde estaba pastoreando en Brownsville, Texas. Y pues yo era un nuevo pastor, tenía muy poco yo pastoreando. Pero yo tenía la tendencia de joven de nomás hablar con personas como yo, ¿verdad? Como yo venía de un pasado donde pues era malandro, hice muchas cosas mal, para mí era muy fácil hablar con personas que eran malandras como yo o que yo asumía estaban bien perdidos. Pero me tocó ya estando de pastor, de que yo creía que había superado todo eso. Pero estando de pastor me acuerdo estar en una gasolinera. Estoy poniendo gas en el carro y Dios me pone en el corazón hablar con un señor que estaba allí, pero este señor era un hombre grande, tatuado, todo el cuello tatuado, tatuajes en la cara y se veía mal. Intimidante. Intimidante, exacto, me intimidaba mucho. Y yo dije, no, Dios, ¿verdad? Sentía de Dios, habla con él, pero yo no quería. Y yo estaba poniendo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, que si se enoja, que si me tira un golpe o algo, o me hace algo. Entonces, al fin de cuentas, pues decidí que hablar con él. Le hice caso a Dios, gracias a Dios. Y fui, hablé con él y después de hablar con él ahí un tiempo, pues la verdad era una persona muy amable, pero más que todo, se quebrantó ahí enfrente de mí, hasta comenzó a llorar. Algo que no esperaba, oré con él para la salvación. Me contó toda su historia, los problemas que tenía. Y la verdad, cómo él se veía, nada que ver con la persona que él era. Pero más importante, estaba necesitado. Y aprendí algo allí de que a veces podemos asumir cosas de personas por cómo se ven. ¿Verdad? Si tú vienes de un pasado, a lo mejor jóvenes nomás quieren hablar con jóvenes. Porque no, con ellos sí puedo. Pero alguien así en sus 50, 40, o alguien que lo ves con su corbata y con traje, a lo mejor no te le acercas porque estás asumiendo, no, él está bien, él no tiene problemas. Y eso es un tipo de miedo, un temor de que si le digo me va a decir, yo no necesito de eso, ¿verdad? O estamos realmente asumiendo cuando hay muchos necesitados. Y esta muchacha, cuando la vi en el video, se veía como una persona normal. No se veía como una persona con problemas, nomás en ver cómo estaba vestida, ¿verdad? Se veía como una persona común, no tenía ningún tatuaje, nada de eso, pero estaba batallando con depresión. Se tiró enfrente de un vehículo. Sí, de hecho era algo que estábamos hablando en la oración, ahí ya él y unos hermanos, y decía, si Dios nos acercó a nosotros, o sea, no sabemos cuánta verdadera necesidad hay afuera. Entonces, como iglesia, tenemos que ir allá afuera a buscar a los necesitados, porque muchas veces ellos están pasando por problemas, no lo demuestran, no aparentan, pero ya cuando empiezas a hablar con ellos, te das cuenta que tienen un corazón lastimado. Entonces, sí necesitan. Ya Es él, que ocupan o sea, tienen esa necesidad, y uno pues como cristiano, uno ya siendo salvo y siendo conocedor de la palabra, uno siente ese deseo, ¿verdad?, de pasar el mensaje, porque hay personas que sufren lo mismo. Y pues ayer yo tuve ahí una platiquilla con un familiar que pues el día de ayer fue el evangelismo y el día de ayer pues no fue, ¿verdad? Y yo le decía, no, es que allá afuera hay personas que sufrieron lo mismo que tú sufriste, lo mismo que tú sufriste pues conmigo, ¿verdad? Hay mamás, hay jovencitas, hay jovencitos que están sufriendo lo mismo, y uno por miedo, por flojera o por cualquier tipo de cosa, pues cierra esa bendición a la vida de las personas.
no les hablas. Esa habla así. Sí, de hecho, ahorita que hablan del miedo, Pablo le dijo a Timoteo que un espíritu de poder, amor y dominio propio, pero antes de eso le dice, no nos dé un espíritu de cobardía. Y la verdad, yo creo que una gran parte de los cristianos que no evangelizan, que no hablan con las personas, que no se dan esa oportunidad de iniciar una plática es por miedo. Es porque les da temor el qué les van a contestar, qué les van a seguir diciendo, si te van a rechazar o no el volante. Entonces, es importante. Y la verdad es muy importante. Una cosa que he visto yo, cuando yo me salvé, yo tenía 18 años. Y me acuerdo, venía a la iglesia, yo me salvé en McAllen, Texas. Cuando entré a la iglesia me enteré de que muchos de ellos conocían mucho la palabra de Dios, no nomás el pastor, pero mucho de la gente de la iglesia. Pero algo que vi es de cuando era tiempo de evangelizar, cuando salía a las casas a hablar con la gente, eran siempre los mismos. A pesar de que en la iglesia eran 70 personas y todos conocían mucho la palabra de Dios, no más unas 8 personas iban al evangelismo a compartir lo que conocían de Dios. Y ahorita hablando me puse a pensar, esas personas, tanto conocimiento, pero se lo están quedando. Y no nomás eso, yo sé que a veces cuando alguien se abre contigo, como cristiano, a veces puede ser más fácil decirle a esa persona que está pasando por cosas, vos está orando por ti, hermano, vos está orando por ti, te voy a tener en oración. Pero nosotros tenemos la respuesta por lo que ellos están hablando. Vamos a decir que están hablando conmigo sobre su matrimonio, deshacerse, a lo mejor cómo él trata a la esposa, o la esposa cómo ella trata al esposo, lo que está, y te están dando todos estos detalles. Y tú conoces la palabra de Dios y conoces cómo aplicarla en tu matrimonio, y ahí tienes una oportunidad de compartir ese conocimiento y la importancia de ellos tener a Dios en su vida, y de que Dios es la pegadura de ese matrimonio. Pero es más fácil decir, vos está orando por ti. O ve a la iglesia y te dice. O ve a la iglesia, te doy un volante para que vengas. Pero la cosa es, ¿qué pasa si esa persona se va de ahí, le hace volante, nunca viene a la iglesia, y tú tuviste una puerta abierta para hablar con ellos de Dios? A lo mejor están en depresión, a lo mejor están a punto de divorcio. O no sabes si ese mismo día la persona muere y no le hablaste de Dios. Exacto. Entonces tenemos que tomar ventaja de esas puertas abiertas, porque solo abren por ese momento. Y no sabemos si en el futuro vamos a tener otra oportunidad, o si un día van a llegar a la iglesia. O que si vienen a la iglesia, el mensaje no siempre es para ellos. Yo sé que Dios habla, pero a lo mejor el mensaje venía de ti en ese momento, pero por miedo, por ser tímida, por a lo mejor simplemente no querer meterte en una conversación religiosa. Pero la cosa es que Cristo nos llamó a impactar el mundo, ¿verdad? Porque se están perdiendo. Sí. De hecho, otra cosa, yo creo que aparte del miedo y la inseguridad, es el no saber qué decir. De hecho, bueno, lo que he visto ahí en la zona en donde estamos en García, hay como 6 iglesias. Y ahí en la zona, yo la verdad no he visto a ninguno evangelizar. O sea, no sé si porque no los motivan, no les enseñan, no les predican que se tiene que evangelizar, o simplemente están entre las 4 paredes y la iglesia tiene el conocimiento, a lo mejor sabe de la palabra, pero no salen a evangelizar. Yo me acuerdo, hablando de ese tema, me acuerdo de tener una muchacha que vino a la iglesia, y ella nos había visto evangelizando en las calles, y esta muchacha me dijo, quiero venir a tu iglesia porque los vi a ustedes en las calles evangelizando, yo tengo mi pastor, tengo mi iglesia, y pues la verdad yo siempre he sentido la necesidad de evangelizar el mundo y de salir a las calles a hablar con la gente. Y pues yo le dije a la muchacha, pero si te salvaste allá, quédate en tu iglesia. Tú puedes evangelizar, tú puedes salir y hablar con gente, a lo mejor puedes hablar con tu pastor sobre evangelizar y agarrar un grupo ahí que quiera lo mismo que tú y sacarlos. La respuesta no es cambiar de iglesia, es exhortar a tus hermanos a que lo hagan, ¿verdad? Y que hablen con la gente de Dios. Y eso es algo muy, muy importante, ¿verdad? De que nosotros estemos siempre exhortando a los demás, especialmente esas personas que sabemos conocen mucho pero nunca van a un evangelismo. Pero no es solamente los evangelismos, también es hablar
con tu amigo, la persona en tu trabajo. Es como Yael. Yael, ¿cómo llegaste tú a la iglesia? Yo, pues, por mi jefe de trabajo, porque él me invitó a la iglesia. Bueno, primero lo conocí porque me cortaba el pelo y luego pues él me empezó a hablar sobre Dios, me empezó a decir las consecuencias, ¿verdad?, que iba a tener si seguían en la vida que llevaba, que pues era una vida de drogas, de alcohol, de fiestas, de excesos. Y él me decía, no, te van a internar, te van a anexar. Y yo le decía, no. Hasta que pues pasó, ¿verdad? O sea, pasó, luego ya salgo de ahí y yo me acordé que pues él me había pues hablado de Dios. Y yo dije, no, yo cuando salga del internado voy a ir a buscar a esa persona, porque pues en el anexo ahí iban los hermanos a predicar de la palabra, y pues de ahí empezó como que esa sensación, ¿verdad? Sí. De querer buscar de Dios. Luego ya salí y él, pues salí, fui a la iglesia, luego me alejé, pero en ese tiempo que me alejé, que fue un año, él me estuvo hablando y hablando todos los días. Sí. Y hasta que llegó un punto donde pues Dios obró, ¿verdad? Sí. ¿Y Brandon, cómo llegaste tú a la iglesia? Pues yo nací siendo cristiano desde ok, tu familia ya era salva. Sí, yo soy venezolano y desde Venezuela estamos en una iglesia, ¿verdad? Pero pues por una cosa u otra, ¿verdad? Pues la voluntad de Dios me trajo a este compañerismo, ¿verdad? Y sí noto mucho la diferencia ahorita que comentan lo de compartir, ¿verdad? Que no sirve de nada quedarte tú con lo que sabes y hacer una mega iglesia y siempre los mismos, ¿verdad? Y todo con los mismos y ciertos grupos, que es lo que yo veía en la iglesia donde yo asistía, ¿verdad? De hecho me gustó mucho que en esta iglesia se enfoca mucho en ir por el perdido, ¿verdad? En ir por el necesitado, en buscar, ¿verdad? Te motivan mucho a ir por uno más, a ir por uno más, a ir por uno más. Que es lo que en la otra iglesia pues sí hay ministerio de eso, ¿verdad? Pero no se practicaba como tal, como principal, ¿verdad? Objetivo. Y yo llegué a esta iglesia y la verdad es que pues sí, pues obviamente influye mucho mi pastor, ¿verdad? Que en un punto, a final de cuentas, también evangelizar es pues estar pendiente de ti, ¿verdad? Nada más el primer segundo también es estar pendiente de ti, ¿verdad? Darte seguimiento. Y gracias a Dios pues me he sentido muy bien, la verdad. He avanzado. De hecho yo tenía una pregunta para ambos, ¿verdad? Ahorita que mencionó lo de tomar puertas abiertas. Por ejemplo, en mi caso yo tengo amistades, ¿verdad? Que son puertas cerradas. Sí. ¿Cuál es la manera correcta y que no se pueden ellos espantar para abrir esa puerta? Porque a veces toman, pues obviamente uno cambia, ¿verdad? Y ellos lo notan. Yeah. Y lo toman a juego, ¿verdad? El cambio de uno, ¿verdad? O si llegan a burlar o tal. Y a veces uno le cuesta, ¿verdad? Hablar con esa gente. ¿Cuál es la manera de uno poder abrir esa puerta cerrada, ¿verdad? Porque es una puerta cerrada. Es que algo que yo mencioné hace poco es de que el mensaje de Dios o el evangelio es un mensaje de Dios para gente desesperada. Y la verdad es que no todos están desesperados, no todos están listos para oír el mensaje. Por eso Jesús le dice a los discípulos, si tú vas a una ciudad y no reciben el mensaje, sacúdete los pies y sigue adelante. Y así es igual con personas. Tú sigues siendo un testimonio, sigue viviendo para Dios, y si hay eventos, cosas de la iglesia, sigue hablando con ellos de Dios, ¿verdad? Pero la verdad va a ser cuando ellos están necesitados, cuando están cansados de la vida sin Dios, cuando están batallando en depresión, y se te va a abrir esa puerta. Nomás no sabemos cuándo, ¿verdad? Eso pasó mi mamá, por ejemplo. Yo siempre la invitaba a la iglesia, siempre le hablaba de Dios y todo eso, pero ella no se salvó hasta 15 años después de que yo me salvé. Ya cuando era pastor, ya cuando estaba en el campo, estaba en Brunswick, Texas, pastoreando una iglesia, la iglesia estaba chiquita, éramos como 10 personas, y mi mamá, que siempre le hablaba yo de Dios, vino a un servicio a verme a mí predicar, y en ese servicio, después del servicio llorando, se me acercó y me dijo, mi hijo, yo quiero ser salva, quiero aceptar a Cristo, puedes orar conmigo. Y fue donde ella aceptó a Cristo y se hizo cristiana. Pero era una puerta abierta, era el momento perfecto para ella. Sí. Pero yo nunca dejé de hablar con ella de Dios y ser testimonio. Y esas dos cosas tienes que hacer siempre, ¿verdad? Amigos que tienes que no son salvos se van a burlar, ¿verdad? Porque la Biblia dice que para ellos el evangelio es una locura.
pero tu testimonio es lo que los va a ganar, ¿verdad? De hecho, yo siempre tengo eso bien presente. Podemos repartir 1000 volantes, hablar con 20, 30 gentes y no todas van a recibir el mensaje. Entonces, es una parte del evangelismo también que tienes que saber. O sea, no es porque llegas y le compartes a una persona de Cristo, quiere decir que esa persona se va a salvar al momento. Es imposible que le prediques a 10 y 10 se salven. Amén. Quizás una no, o dos, o la mitad no se salva. Yo he tenido evangelismos donde vamos y hablamos con 30 personas y nadie. Sí, Pero la cosa es de que la Dejas. palabra de Dios dice que estamos plantando una semilla. una semilla. Entonces una semilla la plantas y a veces se van ellos pensando sobre lo que dijiste, se van a casa, a lo mejor hay un familiar, un amigo que los ha estado invitando a la iglesia. A veces no ves el fruto de la semilla que tú plantaste, pero después te enteras. Les voy a contar una historia. Yo me acuerdo, había una muchacha en mi trabajo, esto fue antes de que me casé, ¿verdad? Había una muchacha en mi trabajo, me gustaba, ¿verdad? Entonces yo decidí que le iba a testificar de Dios. Yo era nuevo en la iglesia, ¿verdad? Bueno, no tan nuevo, pero me interesaba. Entonces yo le comencé a hablar de Dios, la comencé a invitar a la iglesia, todo eso. Y estando hablando con ella, ahí en ese mismo trabajo había otro muchacho oyendo la plática. Yo quiero ir. Y dice, no, tú no, ¿verdad? Yo me mete, yo la muchacha que ven. Estoy Pero bueno, evangelizando. sí, estoy evangelizando a la muchacha. Dios me puso. Entonces, lo que pasó es que este muchacho fue a la iglesia con nosotros, ya llegó a decir que sí, y él también se fue, se juntó al grupo, ¿verdad? Vino a la iglesia y él bien contento. Él nunca había ido a una iglesia cristiana, pero le encantó. Las canciones, el ambiente, la gente, todo le encantó. Y me acuerdo que él se salvó ese día. Y creo que fueron unos pocos servicios. Y la muchacha pues nunca realmente se entregó a Dios. Él sí, pero se desaparecieron los dos. Yo dejé ese trabajo y él dejó de venir. Lo que pasó es de que yo estaba saliendo con mi esposa, ya nos íbamos a casar. Y fuimos a comprar anillos para la boda. Cuando fuimos a comprar esos anillos, ¿sabes qué pasó? Pues no me topé con el muchacho. Y me lo topé allí y él también estaba con su novia. Y él le comienza a decir a la novia, es él. Y la acerca conmigo y la introduce y me dice, y le dice, él es el que me trajo a la iglesia. Es por él que conozco a Cristo. Y me entero de que la muchacha que estaba con él era la hija del pastor de la iglesia donde él estaba yendo. Ya se iban a casar ellos y me entero de que él tiene un llamado de ser pastor. Entonces yo no sabía, pero esa semilla se plantó. Yo creía que ya se había alejado de Dios, no quería nada. Y no, estaba yendo a una iglesia, se iba a casar con la hija del pastor y tenía un futuro en Dios. Y estaba súper feliz y seguía hablando de cómo lo invité a la iglesia, ¿verdad? Eso no era mi plan, pero era el plan de Dios, ¿verdad? Sí. Y pues en ese tiempo pues estaba yo todavía creciendo en Dios, entonces. Y es que nunca nos imaginamos a qué tantas personas podemos impactar. Sí. O sea, puedes estar con el megáfono, con la bocina, o hablando con alguien y alguien pasa y escucha y se quedan con ese mensaje. Entonces, por eso lo tenemos que hacer. Yo me acuerdo de mis primeros evangelismos. Yo estaba muy joven, yo creo que tenía unos 13, 14 años. Y iba y repartía volantes y se me hacía bien divertido. O sea, a ver quién se los sacaba primero. Y empezaba a pasar los volantes. Después me empezaron a decir, tienes que hablar con la gente. Y se formaban los hombres, era la mayoría de las veces también hermanas, pero lo principal eran los hombres que se ponían en fila y agarraban el megáfono. Y yo sinceramente lo primero que hacía era irme y ponerme atrás de un poste y ahí estar repartiendo volantes. Sí. Porque no quería hablar. Me daba pena, me daba miedo, a lo mejor tenía esa inseguridad. Pero algo que me sirvió bastante fue que cuando recibí al Espíritu Santo, como que algo en mí se quebró, se rompió. Y me andaba en los camiones predicando, íbamos a los hospitales, hablando con la gente de Cristo. Y eso fue como un extra para poder evangelizar. Yo me acuerdo un tiempo, de hecho tenía poco aquí en Monterrey. Y me acuerdo que íbamos y salíamos a las calles y teníamos un megáfono, ¿verdad? Y predicábamos con el megáfono, ya estábamos gritando, Dios te ama y esto.
Pero algo que comencé a ver es de que la gente que estaba ahí en ese evangelismo, pues ellos nunca hablaban con nadie de Dios. Les gritaban en el megáfono, pero cuando no estaban en el megáfono, no estaban ahí parando, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia. Entonces cuando yo vi eso dije, no, es que tenemos que hablar con la gente de Dios. Y les comencé a decir, no quiero que nomás, te invito a la iglesia. Dice, eso de nada sirve porque no sabemos si vamos a verlos en la iglesia en el futuro, si van a oír el mensaje de Dios o no. Y les dije, quiero que hablen con ellos. Dice, platiquen con ellos y pregúntales que si conocen a Cristo como su Salvador, si conocen de su necesidad de Él en sus vidas. Y pues comenzaron a hacer eso y creo que un poco después algo pasó. Salió en las noticias donde un muchacho se colgó del puente, ahí muy cerca de donde nosotros predicábamos. Y nunca me olvidé de eso porque era un recuerdo sobre por qué es importante hablar con ellos. Yo no sé si uno de ellos habló con ese muchacho antes de que él hizo eso o no, pero yo le dije a la iglesia, esta es la razón que tenemos que evangelizar. Estas personas no siempre vienen a la iglesia, ¿verdad? Muchos de ellos, si alguien no habla con ellos, No sabes si es su última oportunidad. No sabes si van a ir a hacer algo así. La verdad es algo muy triste, ¿verdad? Ver algo así porque yo batallé con depresión, yo batallé tenía amargura, había sufrido muchas cosas en mi vida en donde literalmente varias veces yo pensé en matarme. Y si no hubiera sido por mi prima invitarme a la iglesia a hablarme de Dios, entonces yo no estuviera aquí, ¿verdad? Entonces, todo cristiano tenemos amigos, familiares, vecinos. El jefe de Yael es uno de los miembros de nuestra iglesia, se llama Rodo, y Rodo fue el que lo invitaba a la iglesia todo el tiempo, le hablaba de Dios, ¿verdad? Y hoy él está salvo, sirviendo a Dios, tiene 1 año, 2 meses, pero si no hubiera sido por él hablar con él de Dios, a lo mejor nunca se hubiera animado, o a lo mejor en medio de su tormenta, porque sé que pasó por unas cosas fuertes. Y bueno, cuenta lo que te pasó, ¿verdad? Porque, ¿Cuento? Sí, cuéntalo. Se va a asustar. Rodo invita ya a él a la iglesia, viene unos cuantos servicios, pero se aleja de Dios y pasó esto. Me invitó, vine a la iglesia por 1 mes y pues sí me gustaba, ¿verdad? Como usted decía, que desde su amigo que le gustaba el ambiente, que las alabanzas y me gustaba así todo eso, pero pues mis amistades me volvieron a ganar, tomé malas decisiones, otra vez me fui para el mundial, ¿verdad? Como le dice, y recaí más feo, ¿verdad? Más fuerte, empecé otra vez a consumir, a tomar alcohol, otra vez intentar llenar un vacío que pues era de Dios, ¿verdad? Con mujeres, con fiestas, con muchas cosas, hasta que un día ya pues me cansé y pues mi mamá seguía yendo allí para la iglesia ahí con el pastor Arjona, y mi mamá seguía orando y me invitaba a la iglesia y yo le decía, no, sí voy a ir, pero pues después yo decía, es que pues todavía pues como que no lo siento, ¿verdad? Todavía de Dios ir, hasta que una mañana me levanté y fue un domingo y eran como las 11:20 y pues me levanté y pues busqué a mi mamá, ¿verdad? Como, mamá, ¿dónde estás? Y vi de que no estaba y pues ya se había ido para la iglesia y algo en mí me dijo, no, pues ve para la iglesia. Fui a la iglesia, a ese servicio, fui tocado por Dios, salí llorando de la iglesia ahí como nenota, ¿verdad? Como dice el pastor, salí llorando como nenota. Pero pues a veces yo le pedí a Dios que me ayudara a cambiar de la buena o de la mala manera. Salgo de la iglesia, sigo en lo mismo, pasa una semana, me acuchillaron, me enfierraron, estuve a punto de perder mi vida, me quitaron 20 centímetros de intestino delgado, o sea, me tuvieron que hacer pues una operación grande para que yo pudiera sobrevivir. Y luego salí del hospital y dije, nada, pues voy a ser agradecido con Dios y voy a ir a la iglesia, aparte porque pues yo había hecho un pacto, ¿verdad? Con Dios, de que si me ayudara a salir de las drogas pues yo le iba a servir, y luego ya empecé a ir y me empezó a gustar y me empecé a firmar
Y el día de hoy pues aquí estamos, gracias a Dios. Sí, bueno. Sí, la verdad es que, pues, ¿por qué se abrió esa puerta con él? Porque en medio de la tormenta, ¿verdad? Como dije hace un ratito, el mensaje de Dios es para gente desesperada, ¿verdad? Y él llegó a un momento donde estaba desesperado, ¿verdad? No, reconoció de que esa vida que tenía nomás lo iba a llevar a malas cosas. Y qué bueno que tuvo alguien que le habló de Dios, porque tuvo a dónde ir y ahora tiene 1 año, 2 meses. Es un discípulo ahí del pastor Arjona, tiene llamado, ¿verdad? Quiere pastorear un día, nomás le falta la sierva, dice, ¿verdad? Sí, Y luego, ¿verdad? Si alguien sabe. ¿Verdad? Entonces, pues oren por él en eso. Pero la verdad, lo que quiero hacer con esta serie, ¿verdad? Y ahorita podemos seguir. Lo que quiero hacer quiero seguir hablando de esto, pero más que todo, yo sé que cuando hablas con personas, te hacen preguntas y no sabes cómo contestarles. Y quiero que en la siguiente hablemos sobre las preguntas que nos hacen, ¿verdad? Las más comunes. Las más comunes, ¿verdad? A lo mejor cosas como, con tantas religiones, como sé cuál es que esta es la correcta. Siempre te llega el que te dice, si Dios es bueno, ¿por qué permite? Exacto. Las buenas obras, hay personas que creen, como yo, que creen que porque hacemos buenas obras vamos a llegar al cielo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que te topas con personas y te hacen preguntas y a veces la razón que personas tienen miedo de hablar con otros es porque no tienen respuestas. No saben cómo contestarles. Pero ahorita pues lo principal es quiero animarlos a que comiencen a hablar con gente. Sí, no, y de hecho saber que Dios nos dice que somos la luz del mundo. Entonces me gusta mucho esa escritura porque dice, si son la luz del mundo, la luz se pone aquí encima. O sea, todos te tienen que ver, todos tienen que saber, todos tienen que, aparte de verte, pues a lo mejor escucharte y no esconderlo abajo de una mesa. Y es lo que muchas veces hacemos. Tenemos esa luz. Tapar la luz. Entonces, para ti, cuando tú oyes tapar la luz, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿O qué es Pues si tú fueras cristiano, ¿cómo taparías tu luz? Silenciando a Cristo, no hablando con la gente de Dios. Amén. Sí, entonces una manera de esconder esa luz que Dios nos pide que seamos. Sí. Entonces esa gente dice también en la palabra que cómo pues conocerán e invocarán a aquel que no han oído. Amén. Entonces si nosotros no les predicamos, ¿quién les va a predicar? Exacto. Sí, yo creo que hay mucha gente buena que ama a Dios realmente. El problema es eso, es de que tenemos miedo de hablar de lo que conocemos en Dios y eso es muy importante. Personas se están perdiendo. Y pues cuando veo videos así como esta muchacha y lo que pasó con ella, pues me da tristeza porque pues hay mucha gente que está como ella, pasando por cosas y nosotros como cristianos tenemos la respuesta. Por eso Cristo nos ha llamado a que vayamos y ganemos el mundo, ¿verdad? Para que personas puedan conocerlo a Él y a lo mejor en hacer eso les salvas la vida, ¿verdad? Tú no sabes cómo va a impactar. Mira aquí a Yael, si él hubiera seguido en esa vida, a lo mejor no estuviera aquí con nosotros hablando, no tuviera un futuro en Dios como lo tiene ahorita. Y Ramen, a pesar de que él creció en la iglesia, y qué bueno, ¿verdad? Si eres una familia que va a la iglesia y tus hijos están allí, o eres un joven que está escuchando esto y tú vas a la iglesia, dale gracias a Dios que tú tienes esto, porque yo no lo tuve. Yo crecí en el mundo, no conociendo nada de la iglesia, aparte de religiosidad, es lo único que entendía, pero algo verdadero no tenía. Entonces es algo bonito ver a jóvenes que crecen en eso, pero él tuvo que llegar a un punto donde tú mismo decidiste, voy a vivir para Dios, porque Pues, también, ¿verdad? es como usted dice, pastor, uno no busca a Dios hasta que, pues uno en su ego, ¿verdad? Hasta que lo necesitas realmente, ¿verdad? Yo pues obviamente mi mamá llegó a la iglesia de Pastor Arjona, ¿verdad? Yo seguía yendo a mi iglesia, dice, no, pues tú ves iglesia, no pasa nada, yo sigo yendo a la otra y cada quien por su lado, ¿verdad? En cuestión de Dios. Pero llegó un punto, ¿verdad? En el que, pues, una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Que llevó mi vida a enfermedades, mi tema también laboral, ¿verdad? Sí. Pues se fue en picada, ¿verdad? Tuvo un accidente, y pues una cosa llevó a la otra y pues igual llegué a
Ahí esa pastora Arjona, ahora sí que sin conocer a nadie, ¿verdad? O sea, buscando directamente a Dios, ¿verdad? Pidiendo la ayuda, ¿verdad? Y socorro, ¿verdad? Porque vienes pidiendo socorro, ¿verdad? O sea, a pesar de que yo nací en la iglesia, desde que nací me repetían que uno tiene que pedirle a Dios, pero hasta que no lo vives de verdad, ¿verdad? Hasta que ahora sí que no te ves al borde del precipicio, es cuando vienes a pedirle ayuda, ¿verdad? A Dios. Y si es como usted dice, ¿verdad? Hasta que lo necesitas y hasta que no tienes otra, ¿no? Algo que decía ya él en la mañana es que de alguna u otra manera alguien nos habló de Dios. O sea, aunque hayas crecido en la iglesia, a lo mejor tus papás te hablaban de Dios. Y por eso tienes una buena vida. Y ahorita como cristianos podemos decir, estamos bien, estamos en paz, tenemos tranquilidad, confiamos en Dios. Pero dice también la Biblia, dar por gracia lo que por gracia recibimos. Entonces no ser egoístas con lo que Dios ha hecho en nosotros para otras personas. Pastor, y también de lo que hablaba al principio, ¿verdad? De que muchas veces que no tenemos como las palabras o los versículos, ¿verdad? Para hablarle a la gente de Dios. A mí algo que me ha estado pues ayudando mucho en el tema del evangelismo es de que la gente no conoce a Dios realmente. O sea, conocen un Dios, pero pues en realidad no lo conocen, porque yo les he hecho una pregunta. Le digo, no, ¿tú conoces a Dios? No, sí lo conozco, es mi Señor. Y le digo, ¿y sí sabes por qué fue crucificado? Y se quedan así como que pensando, chis. Y no saben, ¿verdad? O sea, realmente no saben que Él vino a traernos la salvación y la libertad, ¿verdad? Sí. Y la verdad es bueno que menciones eso, porque eso va a ser el punto de esta serie. Es de que sepamos cómo contestarle a alguien. Tú le preguntas, ¿conoces a Cristo? Sí, ¿verdad? Y ahora ahí te quedas como que, bueno, ok, ya sí. conoces. Bueno, bye. Aquí tiene un volante, Lobita. también. ¿Verdad? Y sí, te quedas atorado porque ahora qué les digo, ¿verdad? Otra cosa es a veces van ellos caminando y van bien apurados, Como los ¿verdad? Y quieres hablar con ellos y pues ¿qué haces? ¿Verdad? Entonces creo que esas cosas son importantes a compartir y a lo mejor en ustedes oír estos podcasts, a lo mejor se van a animar o van a mínimo tener respuestas para cuando te encuentras con personas, porque yo sé que mucho de lo que vamos a hablar son cosas que yo he vivido, pero hoy los quiero animar a que inicien simplemente hablando su testimonio. Sí. Por ejemplo, ellos tienen 1 año, 2 meses, creo que él creció en la iglesia, pero me imagino que tiene poco así evangelizando. Salvo. Y la cosa es de que Sí. salvo, Sí. ¿verdad? Entonces, pero realmente el punto es de que todos tenemos que comenzar en un lugar, y lo que pueden compartir ellos, a pesar de que a lo mejor no tienen tanto conocimiento como otros, es su testimonio, qué hizo Dios por ellos, vean lo que pasó con él, cómo él llegó a la iglesia, porque hay personas que ese testimonio es suficiente. ¿Qué hizo Dios por ti? El hombre endemoniado en la Biblia, simplemente el hecho de que Jesús le sacó los demonios y él se iba a ir con Jesús, y Jesús le dijo, no, ve y dile a todos lo que yo hice por ti. 10 ciudades fueron alcanzadas por él. Exacto. Y si se acuerdan de la historia, cuando el hombre endemoniado, cuando Jesús llega allí y le saca esos demonios, le saca la legión, la gente no quería que Jesús, le dijeron a Jesús, vete de aquí, porque tuvieron miedo, porque él pudo hacer eso. Pero ese hombre se quedó, evangelizó, y si sigues leyendo la Biblia, después Jesús regresa a ese mismo lugar y hay un avivamiento. Todos lo buscaban. Entonces Dios se movió por medio de este hombre, quien él rescató, y Dios sigue haciendo eso hoy, ¿verdad? Nos usa a nosotros, nuestro testimonio, y eso abre los corazones de otros para escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Jesús. ¿Por qué pudo traer Jesús ese mensaje? Por el testimonio de este hombre. Y a lo mejor ahorita no tienes todo el conocimiento, pero tienes un testimonio, lo que Dios hizo por ti, ¿verdad? Sí. Y saber que ese es el punto. El evangelismo es tratar de que la gente conozca de Cristo y llevarlas al arrepentimiento. Es eso. Entonces ya voy a cerrar. Último comentario, pues nomás quiero animarlos, ¿verdad? Para que personas oigan el mensaje de Dios. No te quedes con lo que Dios te dio, no tapes tu luz. Amén. Que tengan bonita
bonita noche, bonito día, depende de cuándo lo estás viendo, ¿verdad? Entonces, ¿quieren decir algo antes de irnos o ya? Pues yo nomás decirles que algo más poderoso que saber de la palabra es el testimonio. Y como pues el pastor, usted creo que lo había dicho en una clase de hombres, que lo que va a impactar a alguien va a ser el testimonio de uno. Y simplemente pues a guardar el testimonio y a dárselo a las demás personas, porque uno pues, nunca sabe qué impacto puede dar. Rockman. Sí. Nada, pues agradecer, ¿verdad?, también por la oportunidad. Y también, ¿verdad? A veces uno, pues una vez, el pastor me lo ha dicho, ¿verdad? A veces hay testimonios más impactantes, ¿verdad? A veces unos más comunes, ¿verdad? Pero todos son semillas, ¿verdad? Que pueden ser frutos grandes, ¿verdad? Y animarlos que todavía somos testimonio vivo, ¿verdad? Pero falta mucho por hacer, ¿verdad? Todavía. Falta Bueno. mucho por experimentar, por contar, por vivir, ¿verdad? Me gusta que mencionas eso de los testimonios, que a veces creemos que necesitamos un testimonio como Yael o como el mío, algo fuerte. Pero mi esposa no tiene ningún testimonio fuerte. De hecho, ella era una persona normal, nunca hizo drogas, nunca tuvo novio, se casó. Yo fui su primer novio y se casó conmigo, ¿verdad? Entonces siempre fue una persona que puedes considerar buena. Pero ella misma dice, mi testimonio es de que a pesar de que no sufrí cosas fuertes, tenía mis papás que me querían, tenía una buena vida, me sentía vacía, sentía de que nada de esas cosas me estaban satisfaciendo y me sentía sola y se sentía necesidad de algo y no sabía lo que era, y hasta que se encontró con Dios. Entonces, nunca pienses que tu testimonio es menos que el de alguien más. Personas responden a mi testimonio a veces y a veces responden al testimonio de mi esposa mejor, porque a lo mejor ellos se sienten así a pesar de que tienen una vida que podemos considerar buena. Y al final ¿Verdad? todos necesitan de Cristo. Amén. Entonces, Todos necesitamos de Cristo, no importa quiénes somos. Si se creen buenos o no, necesitan de, Amén. de Y Dios. creo que en la siguiente vamos a hablar de eso, de las buenas obras, si eso te puede llevar al cielo o no, sobre religiones a lo mejor y otras cosas. Entonces, bonita noche, nos vemos. Gracias.